Comunidad Apostólica, Trigo Limpio. La necedad es algo que estorba demasiado a los seres humanos. Dice la Escritura, ¿verdad?, que no seamos necios como el mulo, que tiene que ser sujetado con cabresto, sino que nosotros obedezcamos voluntariamente. Porque un animalito que es una mezcla, eso es un mulo, una mula, es una mezcla de un caballo con un burro o una burra, es una mezcla. Y usted no es ninguna mezcla porque Dios aborrece las mezclas. Eso fue lo que el Señor indicó desde el antiguo pacto. Él dijo, no harás mezclas de hilos. Y dijo, no harás mezclas de animales, ni tampoco harás mezclas de semillas. Usted no es medio hijo de Dios o media hija de Dios, y la otra mitad hija del diablo o hijo del diablo. No, no es así. No podemos llegar a ese grado de necedad como algunos lo han contestado y han dicho, yo así soy, ¿y qué? Siquiera no soy hipócrita. Pero te bautizaste si estás en la iglesia. Sí, pero no soy hipócrita. La Escritura dice por medio del apóstol Santiago, no puede de una misma abertura brotar agua dulce y agua amarga. De manera que la necedad y la sabiduría no pueden convivir, no se llevan, se repelen la una a la otra. La ventaja es que la sabiduría edifica su casa, su iglesia, su trabajo. Donde quiera que esté, hay edificación cuando se es sabio o se es sabia. Cuando se es necio, hay destrucción. La necia con sus manos derriba lo que edifica. La necedad es un problema grave. Y aquí hay algo interesante que yo quisiera mostrar, pero para eso necesitamos revisar el libro de Proverbios, capítulo 9, por favor, del verso 1 al verso 12. Porque del verso 1 del capítulo 9 de Proverbios al verso 12 habla acerca de la sabiduría. Pero después del 13 hasta el 18 habla de la necedad. Qué curioso, mire. En un mismo capítulo habla acerca de estas dos áreas que perjudican o benefician espiritualmente. Capítulo 9 de Proverbios, verso del 1 al verso 12. Mire, vamos a darle lectura y vamos a seguirnos aquí en la pantalla para que usted vaya siguiendo también si gusta en su Biblia. Dice así la palabra de Dios. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas y mezcló su vino. ¿Qué está diciendo aquí el escritor de Proverbios, que fue Salomón? Que la sabiduría edificó su casa y puso columnas, puso bases sólidas. ¿Y qué hizo? También supo sacrificarle a Dios. Las víctimas que aparecen allí son víctimas de holocausto, de sacrificio a Dios. Mezcló su vino y puso su mesa. Vamos a continuar en el 3. Envió sus criadas. Sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. ¿Se ha dado cuenta que esto a veces no sucede? Cuando hay corrección, las personas se molestan. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días
y años de vida se te añadirán. Y el último verso, vea, si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Hasta allí habla de la sabiduría, este capítulo. Y del 13 en adelante comienza a hablar de la necedad. Mire, vamos a ver el 13. La mujer insensata, ¿cómo es? Es alborotadora. Usted la conoce como que es volada, es provocadora. Eso es lo que quiere decir esa palabra alborotadora. La mujer insensata es así, es simple e ignorante. El 14. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá, y a los faltos de cordura dijo, las aguas ¿qué? Mire, le gusta lo robado. Las aguas robadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Del verso 1 al verso 12 se habla de la sabiduría. ¿Y cómo podemos llegar nosotros a ese número? Bueno, pues si sumáramos 6 más 6, nos da 12, ¿verdad? Y para llegar a ese último verso, ¿cuántos tendríamos que sumar? 6 más 6 más otros 6. 6, 6, 6. La necedad viene influenciada por el infierno, por el espíritu del anticristo. No es un carácter que alguien puede tener y decir, así soy y así me muero. No, hombre. Así es y así se condena. Pero Cristo vino para cambiar. La palabra del Señor dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y dijo, si algo se había perdido, yo he venido a rescatar lo que se había perdido. En Cristo no hay nada perdido. Su hijo no está perdido. Su esposo no está perdido. Sus parientes no están perdidos. Si usted los quiere entregar, asunto de usted. Pero usted tiene derecho como hijo de Dios de poder pedirle a Dios y Dios hacer lo que necesite hacer para traerle. Por eso dice la Escritura, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Porque la mujer sabia edifica, pero la necia destruye. La mujer sabia es la que ora, la que viene a la iglesia, la que tiene temor de Dios, la que quiere obedecer a Dios. La necia es la que dice, yo no soy hipócrita como toda esa bola. Yo voy cuando me nace y casi nunca le nace. Influenciada por el espíritu del anticristo que ya está en acción, dice la Escritura. El apóstol Pablo, hablándole a los tesalonicenses, habla acerca de ese espíritu que ya está en acción, el ministerio de iniquidad. Y entonces, aquí estamos ante dos influencias que están contendiendo en las decisiones diarias que usted y yo tomamos. O es de sabiduría lo que vamos a decidir, o es de necedad. Le voy a poner un ejemplo. Tal vez en su casa hubo alguien que usted le dijo, vamos a la iglesia. No. Y se quedó mirando el televisor. Eso es necedad. Porque la palabra dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Ahorita en el hospital hay personas que están a punto de perder la vida y no lo sabían. Amanecieron por la mañana con toda la vida por delante, según ellos. Y por hace unas horas escasas sufrieron un accidente, un infarto, un problema que les está arrebatando la vida. Y pensaron que tenían mucho tiempo para buscar a Dios. Y se equivocaron. La necedad le venció. Pero la sabiduría dice que está en el temor de Dios. El principio de la sabiduría está en el temor de Dios.
Cuando se aprende a tener temor de Dios, se comienza a ser sabio, porque sabiduría no es conocimiento. Hermano, ¿cuántas veces hemos nosotros estado creyendo que sabiduría es conocimiento y no es así? Sabiduría son acciones. Sabiduría es obedecer la palabra que nos guía y mediante esa obediencia Dios nos hace sabios, porque el temor a Dios nos hace sabios y obedecer a Dios nos garantiza el éxito. De manera que cuando nosotros tenemos ese principio activo sobre nuestras vidas, todo lo que venga, usted puede creer y confiar que es el Señor quien lo está mandando. Porque la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristezas con ella. Pero la necedad te va a hacer pensar, como dice la escritura que leíamos ahí en el libro de Proverbios, que dice, las aguas hurtadas. ¿Cómo dice? Vayamos a esa escritura, por favor. Proverbios 9, me parece que es el 16 o 17. Es el 17. Las aguas hurtadas son dulces. La necedad es la que está gobernando todavía en los cristianos, digo entre comillas, que todavía les da por agarrar lo que no es suyo. Y no es el Espíritu Santo quien los gobierna. Es el espíritu del anticristo. Y por la necedad no quieren aceptar que tienen un problema. Porque ellos dicen que cuando quieran lo pueden dejar. Así decíamos todos cuando estábamos allá en el vicio. Y una semana nos aguantábamos, pero luego le dábamos con más ganas y nos recuperábamos de lo que no habíamos tomado la semana anterior. Y si usted tomó, sabe de lo que estoy hablando. Pero las aguas hurtadas para los que no tienen temor de Dios y que están viviendo con necedad, dice que son dulces. Las disfruta, miren. Y el pan comido en oculto, ¿por qué se tiene que ocultar? Si se está comiendo, si el Señor dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan de Dios puede comerse públicamente. El Señor lo multiplicó y se lo dio a más de 5,000 personas, dice la escritura. Pero el pan que no es de Dios se tiene que ocultar, mire. Yo no sé si usted tenga en su casa algunos libros prohibidos que no debe de tener y que le están causando problemas en su vida espiritual o en su familia y usted ni cuenta se da. Pero si de pura casualidad tuviera en su armario, en su biblioteca, libros de esoterismo, deséchelos. Si tiene en su biblioteca libros de metafísica, deséchelos. Si tiene el libro del Mormón o tiene algún otro libro, deséchelo. Porque ese es pan que se come en oculto. Porque el pan vivo que desciende del cielo se come públicamente y no se avergüenza, porque Él no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos, dice la escritura. Pero ¿por qué alguien se tiene que ocultar a comer pan? Si lo que está es comiendo. Alguien dijo, hermano, es que yo leo el Código Da Vinci porque quiero aprender, porque habla también de la Biblia. No, hombre, no, lo va a desviar. Es que el caballo de Troya está bien bonito, hermano. Sí, habla de Cristo, habla de la historia, pero eso habla de una historia, hermano, que yo creo que cuesta más trabajo creer eso que creer en Dios. Yo no sé si usted haya visto esa serie, ese bestseller que se llama Caballo de Troya, escrito por un escritor español que se llama José Benítez, pero ese hombre lo mismo escribe de ovnis que de efectos paranormales y le dio por escribir de la Biblia. Y dice él que se encontró a una persona por allí, ¿verdad? Y que se le empezó a platicar una historia donde dice que él fue un astronauta en los Estados Unidos y que
E inventaron Estados Unidos junto con Israel una máquina del tiempo que pudieron viajar a los días de Jesús, acuñaron monedas de ese tiempo, buscaron vestimenta de ese tiempo y que entonces viajaron y platicaron con Jesús. Hombre, eso cuesta más trabajo creerlo, hermano, que creer en Cristo. Porque Cristo, ahí está la cruz. Ahí están los días que estamos viviendo. Dividió el tiempo. 2024 años son por causa de Cristo. Desde antes de Cristo y después de Cristo se dividió el tiempo. Es real. Jesús es real. Pero eso de que inventaron una máquina del tiempo y viajaron y... Hermano, si usted tiene esos libros, deséchelos. Le van a confundir. Lea mejor su Biblia. Le es más recomendable que usted lea su Biblia. Ni el libro del Mormón lea. Un día yo tenía uno de esos libros y entendí, Dios me habló, me hizo tirarlo, pero porque yo quería aprender. Como enseñador dije, yo tengo que conocer. No, hombre, me estaba contaminando. Tiene una cantidad de barbaridades esos libros, hermano, que al rato ya no vas a ver uno si está hablando de ese libro o de la Biblia. Y Dios me dijo, si no tienes el tiempo y la capacidad de leer mi palabra, le estás dedicando tiempo a leer mentiras. Y entendí. Vámonos. Todo lo que tenía ahí, tenía libros de los testigos de Jehová, tenía libros de los mormones, los tiré todos, hermano. ¿Por qué? Eso fue lo que hizo aquella población cuando llegó el apóstol Pablo, que se dedicaban al esoterismo, a la hechicería, y dice que juntaron una gran cantidad de libros que era una suma enorme de dinero y los quemaron. Porque el conocimiento solamente que edifica está en la palabra de Dios. Todo lo demás nos puede llevar a la necedad. Y mire, le voy a mostrar algo. Ayúdeme a buscar el libro del apóstol Santiago, capítulo 3, verso 13 al 15. Santiago 3, del 13 al 15, por favor. Santiago, capítulo 3, verso 13. Mire cómo dice la escritura. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por sus acciones, ¿verdad que sí son acciones la sabiduría? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. La sabiduría, hermano, que nos pone a competir con otros cristianos, hermano, es diabólica. Porque el conocimiento de Dios no nos debe de llevar a la jactancia, nos debe de llevar al arrepentimiento. Porque dice la palabra del Señor, San Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Qué es el conocimiento? La vida eterna. Es nuestra salvación. Conocer cada vez más a Dios es nuestra salvación. ¿Por qué? Porque lo vamos a conocer y lo vamos a obedecer. Pero si aprendo para competir con otros, la sabiduría viene a ser terrenal, animal, diabólica. Le voy a platicar un caso que me sucedió a mí, porque hermano, desafortunadamente me ha tocado entrarle al ruedo en algunas cuestiones y me he metido en el callejón de las trompadas sin querer. Y hermano, en una iglesia donde yo estuve por allá en Júpiter, allá estaba un varón que casi nunca asistía a la iglesia. Y como yo ya era predicador de la palabra, y yo trataba de motivarlo a este varón a que asistiera, se involucrara en el trabajo de la iglesia, un día le propuse y le dije, oye, si yo te enseño la homilética, la hermenéutica y todo lo que conlleva para que puedas tú predicar la palabra, hablamos con el pastor y a ver si te deja participar. Él estuvo de acuerdo, el pastor aceptó, lo capacité, él me dio la oportunidad de visitarlo en su casa y en las ocasiones en el templo.
Y un día, cuando ya sintió que era fuerte, cuando lo ordenaron ministro en una convención, allá en algún lugar donde se dio esa convención, mandó un recado para mí y dijo: díganle a Chuy Pérez que ya se acabó Chuy Pérez, porque ahora voy yo, dijo. Padre. Y me llegó el mensaje. Yo comencé a orar y a pedirle al Señor: Señor, ayúdale. Se infló demasiado. Le hizo daño el conocimiento. Esa sabiduría no se transformó para bien de su vida, sino que ahora ya quiere competir conmigo, que yo fui el que lo empujé, que le abrí la puerta para que tuviera la participación ministerial, y ahora él quiere quitarme. Y yo dije, bueno, nadie quita a nadie. Si Dios puso a alguien, nadie lo puede quitar. Y ya no me preocupé. Cuando regresa él de esa convención, lo primero que hace es dirigirse conmigo y me dice: hermano, ¿puede orar usted por mí? Digo, sí, hermano, ¿por qué quiere que ore por usted? Dígale a Dios que me dé lo doble de lo que usted tiene. Padre, dije yo, ya me va a despojar dije yo. Dije, sí, hermano, ¿cómo no? Vamos al altar, vamos, hermano. En el altar le dije, pues hínquese, hermano, doble sus rodillas. Se hincó el varón y comencé a orar por él. Y yo le dije al Señor: Señor, que se le tuerzan los dedos a lo doble de lo que yo tengo torcido, Señor. Padre, que le huelan los pies lo doble de lo que a mí me huelen, Señor. ¡Ay! Se levantó. ¿Qué pasó, hermano? Eso no. Eso es lo que yo tengo. Todo lo demás es de Dios. Yo no hago nada. ¿Cómo quieres que yo te dé algo? ¿O tú me quieres quitar nada? Si no es mío, es de Dios. Pero la gente piensa que las capacidades humanas, no, hombre, es el respaldo de Dios. Si no es por Dios, no somos nadie ni somos nada. Pero cree en la gente, en su sabiduría animal, terrenal, diabólica, que le pueden a uno quitar. ¿Qué le quitan a uno, hombre? No le quitan nada. Si Dios levantó a alguien, que se junten los que quieran. Dios derrite a sus enemigos como la cera, porque ya no son enemigos de la persona, son enemigos de la obra de Dios. Y se van a derretir, se van a deshacer. Pero hermano, esa sabiduría a veces hace que las personas se jacten. Mire, quiero mostrarle aquí algo interesante que está entre la necedad y la sabiduría en el capítulo 9. Mire, vamos a ver Proverbios 9:5. Proverbios 9:5. Ponga atención en esta parte porque ahorita vamos a revisar lo que habla la necedad acerca de este tema. Venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. ¿A qué le suena esto? Pan y vino. ¿A qué le suena? Santa Cena. La sabiduría toma Santa Cena en el orden que Dios establece. Primero el pan y después el vino. No fue el Señor el que se levantó en la última cena y dijo: comed este pan. Y después dijo: bebed. El orden que Dios estableció es una institución. La Santa Cena es una institución. Es sabio obedecerlo así. Ahora vamos a ver lo que opina la necedad. Mire, vamos a ver Proverbios 9:17, por favor. Primero se bebe las aguas robadas y luego se come el pan oculto. ¿Se da cuenta cómo está invertido aquí el asunto? Es como aquel predicador que de pronto dijo: la Santa Cena es solo un simbolismo. Se puede tomar con Coca-Cola y papas fritas. El Señor reprenda al diablo. Es una institución, como el matrimonio. Y cuando se habla de institución, es algo sublime que Dios estableció y nadie lo puede quitar. Pero el ser humano cree que puede hacerle como mejor le parezca. Eso es necedad. ¿Quién ha escuchado esa versión que dice: todas las religiones llevan a Dios? ¿Quién ha escuchado eso? ¿Y eso es cierto?
La palabra dice todo lo contrario. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es que son caminos de muerte, son caminos necios. Todas las iglesias obedecen al mismo Dios. No, hombre, no. Hubo una persona que me discutió abiertamente diciéndome que Alá es el mismo Dios que sirven los cristianos. No. No es el mismo Dios. Alá es un ídolo que Mahoma decidió escoger y dejarlo porque la Caba, donde estaba toda la idolatría del islamismo, él la purificó, la limpió de más ídolos y solo el único ídolo que dejó fue a Alá. Alá es un ídolo. Pero nuestro Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores. Tiene ojos y ve. Jehová Roy, el Dios que todo lo ve. Tiene manos y puede tocar. Porque todas estas cualidades tiene nuestro Dios y es sabio que nosotros creamos en Él. Porque ya no estamos para dudar, hermano. Ya estamos para creer. Mire, le voy a invitar para que busquemos ahora Proverbios 14:33, por favor. Si usted es sabio porque usted obedece a Dios, no espere que ningún necio le felicite o le reconozca. No, no lo va a hacer. Lo va a atacar, por el contrario. ¿Quién es necio? El que no obedece la palabra, lo veíamos por la mañana. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y la palabra dice, no tengas más alto concepto de ti mismo que el que debes de tener. Si alguien se siente mejor que usted, está equivocado, es un necio. Porque usted es totalmente diferente. Solo es eso. Usted no es igual a la persona que le está buscando comparar. No es igual. Tienen situaciones, tienen problemas totalmente diferentes. No pueden ser iguales. Si Dios hubiese querido, forma robots. Pero no, las situaciones que vivimos, los problemas que enfrentamos son totalmente diferentes. ¿Por qué la gente necia se empeña en medirse siempre con nosotros, con sus oportunidades y sus debilidades, si son totalmente distintas? Pero se da cuenta que siempre lo hacen. Siempre se miden con, y es que, ¿y tú por qué no lo haces? Y yo sí lo hago. ¿Y tú por qué no? Si yo sí. ¿Y tú por qué? Ay, hermano santo. Pero desde allí ya está mal delante de Dios, porque ya tiene un concepto más alto de él mismo que el que debe de tener. Dice la Escritura, alábete el labio extraño, no te alabes tú mismo. Ay, qué bonito soy, ay, qué guapo estoy, cómo me quiero yo, ¿verdad? Hasta ridículo suena eso. Pero la sabiduría son acciones que nos llevan a entender que cuando alguien tiene temor de Dios, lo que va a buscar es obedecer a Dios, pero siempre va a haber un necio que no le va a reconocer. Mire, si su marido no la reconoce, si no tiene temor de Dios, es un necio, no se sienta mal. Si su esposa no le quiere reconocer y no tiene temor de Dios, no le haga caso, es una necia. Cuando conozca a Dios y ve y llegue el temor de Dios, entonces las cosas van a cambiar. Pero por lo pronto la Escritura nos enseña que nosotros no los abandonemos, porque dice la Escritura, ¿qué sabes tú si acaso harás salvo a tu esposo o si acaso harás salva a tu esposa? Porque Dios tal vez ya la tiene en sus planes y le va a transformar el día de mañana. Pero siempre va a haber una gente necia que no va a reconocer la sabiduría suya. Le va a decir usted, no puedo estar contigo porque necesito ir a orar, es mi hora de oración. ¡Ay, tú eres de esos! Pues sí, yo soy de esos. Los que viven en la mentira ni se afrentan, hermano.
Allá se les pide que oren 5 veces al día y bien que lo cumplen, estén en el aeropuerto, en el ascensor, donde quiera que estén, 5 veces al día tienen que orar y lo cumplen al pie de la letra. Y no sirven al Dios verdadero. Y usted y yo que servimos al Dios verdadero, hermano. No nos debe de desanimar encontrarnos un necio que va a opinar mal de que nosotros queramos servir a Dios. ¿Y para qué sí? ¿Y para qué vas a hacer aquello? Ahí en esa iglesia, no le haga caso al necio. Lo que quiere es dañar su sabiduría porque usted ya empezó a obedecer. Usted ya empezó a dar los pasos de obediencia para cultivar su alma y llegar a la salvación. Pero el necio, dice la Escritura, que toda obra de excelencia trae envidia. Y yo sé que Dios tendrá cuidado de lo suyo. Mire, vamos a revisar esta escritura, como dijo aquel, la última, y nos vamos. Ya con esta me despido. Eclesiastés capítulo 2, verso 13. Mire cómo dice la palabra aquí en esta parte. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad. ¿Qué es más grande, perdón? La sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? El temor de Dios, obedecer a Dios. Eso es más grande que la necedad. Hay necios que prosperan porque el diablo necesita ejemplos para desmotivar a los cristianos. ¿No se ha dado cuenta que en su familia o donde usted vive hay gente malvada que prospera y usted le anda batallando todos los días? No se sienta mal. El diablo levanta ejemplos para desanimar a los sabios. Pero la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. Le voy a dar un ejemplo, mire. En una ocasión, en una convención, en un congreso, andaba un hermanito junto con su hija. Esto ya lo he comentado en alguna ocasión, recuerdo, pero se lo voy a volver a recomendar. Porque es importante y aquí me encaja muy bien acerca de la necedad. Era un varón que ya falleció, pero su hija vive. Y andaban los dos como parejita allí, probando a los cristianos y a los pastores. Cuando llegaron conmigo, yo escuché que su hija le dijo, pregúntale a él es pastor, él debe de saber. Y ahí viene el varón. A ver, hermano, ¿usted es pastor? Amén, le digo. A ver, pues dígame, ¿cuál fue el último animal que Dios creó? Y que le digo, el ser humano. ¿El ser humano? ¿Por qué? Pues porque el ser humano es el único animal que en lugar de estar evangelizando, está poniéndose a competir con sus hermanos. Salió espichadito, hermano. Es que la necedad a eso empuja. Andarse midiendo, andarse comparando. ¿Quién es más sabio? ¿Quién sabe más? ¿Quién puede más? ¿Quién? Sí, sobre el alto hay uno más alto. Eso tenemos que entenderlo. Si alguien ha ganado altura, no es por él, es por Dios. Pero encima de él está el más alto. Y allí ya me bajó de la moto el Señor. Ya no tengo nada que alegar. Sobre el alto hay uno más alto todavía. Pero la necedad siempre se va a esforzar en andarse midiendo y andarse comparando a ver quién sabe más. A ver, usted sabe quién fue la esposa de Caín. Y digo, pues ya deje de meterse con la esposa de Caín y atienda la suya. ¿A usted qué le importa la esposa de Caín? Atienda la suya. Hermano, hay cada persona que nos llega de pronto con esas cuestiones. ¿Y a mí para qué me sirve saber quién era la esposa de Caín? Ni la suegra, ni los primos. ¿Yo para qué quiero saber eso? Si lo que quiero y me importa de Caín es que él fue el primer asesino y que mató a su hermano y que de ahí viene una maldición terrible a la humanidad. Eso es lo que me importa de Caín.
No que con quién se casó y de dónde la sacó y que a saber y qué me interesa. Pero hay gente que saca cuestiones necias para andarse midiendo y andarse compitiendo para creerse más sabio. No, eso es necedad, no es sabiduría. Es necedad. Y Dios lo que pretende de nosotros es que seamos sabios. Porque la sabiduría que contiende, vamos a regresar de nuevo a la escritura que veíamos en el apóstol Santiago, capítulo 3, verso 15, por favor. La sabiduría que anda compitiendo y que anda queriendo dejarlo en mal a usted, no es de Dios, no es de lo alto. Es terrenal, animal y diabólica. Porque el Señor dijo, de gracia recibiste, da de gracia. ¿Qué recibiste de gracia que no te costó? El Evangelio. ¿Por qué vas a andarte sintiendo el papá de los pollitos o la mamá de los pollitos? Porque aprendiste, es que yo fui al Instituto Chuy Pérez. ¡Ah, qué bárbaro! Mire qué buen instituto me salió ahorita. No, hermano. Era lo que veíamos por la mañana. El que revela allá es el mismo que revela aquí. Y si yo por alguna razón no pude ir al Instituto Harmon Hall o como se llame, hermano, Él me va a revelar aquí, porque Él me va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y no me siento menos por no haber ido a Harmon Hall. Y discúlpeme, se me salieron palabras hebreas. Póngase de pie, por favor, hermano. Gracias por acompañarnos. Recuerda, si te ha gustado el video no olvides suscribirte y compartir.